especial de prensa en Iquique Televisión y en el contexto de la crisis migratoria que vive la región. Conversamos con la académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat, Marcela Tapia, profesora y magíster en Historia, doctora también en Estudios de América Latina Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, que dirige el doctorado en Estudios Transfronterizos de la UNAP, especialista en temas de migración. Marcela, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de hablar en estas instancias. A partir de todos los estudios que se han realizado sobre flujos migratorios en la zona norte de Chile, ¿cuáles son las características que hacen distinto a este fenómeno que se está viviendo a partir de agosto del año pasado con ciudadanos principalmente venezolanos? ¿Qué distingue eso de otras migraciones, por ejemplo, como la migración boliviana, peruana, que también sabemos que hay una comunidad muy importante de ellos hace varios años ya aquí en la región? Yo diría que lo distintivo respecto a este otro grupo es la aceleración que ha experimentado la migración venezolana en Chile en su conjunto previo a la pandemia, según algunos datos. En el 2017 se estimaba como en 187.000 los venezolanos en Chile y ya el 2020 llega casi a los 500.000. Entonces, yo diría que ese es como el rasgo más llamativo, porque como tú muy bien dices, la presencia de migrantes en el norte de Chile siempre ha sido un rasgo definitorio, especialmente fronterizos peruanos y bolivianos, hasta el día de hoy. De hecho, lidera, según los datos del INE, con las proyecciones del censo, Bolivia como primer lugar acá en Iquique, en Tarapacá, digamos, y en Arica, Parinacota y en Antofagasta. Entonces, el rasgo, lo llamativo es esto, la aceleración previo a la pandemia. Y considerar también que esta población que ha llegado no necesariamente se queda en la región, a diferencia de muchos peruanos y bolivianos que Claro, han hecho la región su claro, lo que residencia. pasa es que, claro, esto, como te digo, previo a la pandemia, durante la pandemia, con el cierre de las fronteras, que fue una medida que tomaron casi todos los países en el mundo, ¿no es cierto? Lo que se dificultó fue el ingreso de manera regular. Muchas de estas personas que yo te menciono los datos llegaron a Chile tramitando visas, primero la responsabilidad democrática que creó el gobierno de Piñera, post Cúcuta, que todos sabemos, pero solo el 14% de esas visas fue otorgada, el total de las que se solicitaron. Y ya el 2019, si mal no recuerdo, tuvimos una crisis, ¿no es cierto?, por el cambio y la imposición de visa consular a los venezolanos en Tacna, no sé si tú te acuerdas. Entonces aquí también ha habido una política bastante errática. Un volumen de la magnitud que tenemos hoy día, los venezolanos desplazaron en muy poco tiempo al primer grupo que desde los 90 había estado liderando, que eran los peruanos a nivel nacional. Cuando tenemos una magnitud de este tipo y cuando persisten las condiciones de crisis, de gobierno autoritario, ¿no es cierto?, o una dictadura de facto en el caso de Venezuela, sumado a una inflación galopante, y si a eso le agregas la pandemia y la crisis que atrajo aparejada, las personas van a buscar opciones en lugares donde tengan posibilidades, y aquí empiezan a actuar las redes migratorias. Entonces de ahí está lo que ya se ha dicho mucho, ¿no es cierto?, que Iquique es un lugar de paso, que muchas personas van a Santiago y a otras ciudades del sur de Chile o del entorno, también a Antofagasta, en fin. Y usted hablaba de algo muy importante que tiene que ver con lo que ha hecho la autoridad, que por lo menos una coincidencia, no sé si transversal, pero de que el gobierno estuvo al debe en lo que ha pasado en los últimos días, el tema del desalojo de Plaza Brasil, que es donde se han instalado la mayoría de los migrantes venezolanos, o sea, por lo menos ha sido el punto más conocido, Visible. más simbólico, claro, visible. Y lo que pasó después al día siguiente con esta marcha, también sabemos en qué terminó. Eh, ¿Cuál es el juicio que tienen ustedes en el INTE, también ustedes en lo personal, de cómo ha sido el accionar del gobierno? Bueno, es que aquí primero ha sido una pésima gestión en materia gestión migratoria, me refiero, por lo que ya te decía, esta política errática, ¿no es cierto?, de primero invitar a los venezolanos, luego imponer el visado consular, la visa consular, eh, y bueno, luego ya en pandemia, el cierre de la frontera, sabemos que el norte de Chile, quienes vivimos acá, conocemos bastante bien que la frontera es bastante porosa, que existen más de 100 y tantos pasos no habilitados por los que cruzan o sea, que no solamente cruzan personas extranjeras, sino que se mueven comunidades como la comunidad aymara constantemente en ese territorio sin
o sea, para ellos el cruzar el límite no es problemático porque eso es parte de su comunidad. Entonces eso está ahí, lleva mucho tiempo, es una práctica ancestral que le ha permitido resolver sus vidas, ¿no es cierto? Conseguir recursos, sobre todo en Pisiga, Bolívar, abastecerse, en fin. Entonces, eso por un lado, ese espacio existía. Chile no tiene relaciones diplomáticas con Bolivia, por lo tanto, cualquier coordinación se dificulta en un contexto de pandemia. No ha ocurrido así con Chacayuta y Santa Rosa, donde sí opera el Comité de Integración Fronterizo y donde existe una coordinación entre policías. Por lo tanto, el flujo, lo que pasó es que se movió hasta este otro espacio donde, si bien existe un complejo fronterizo, ¿no es cierto? Existe control, lo que existe son también estos pasos no habilitados, ¿no es cierto?, que actúan de trochas para el ingreso al país. Entonces, bueno, una mala gestión, un no reconocimiento de la situación particular que tiene el norte, de una alta interacción con sus vecinos, ¿no es cierto?, especialmente de Chile con Bolivia, se suma a la dificultad de que no tenemos relaciones diplomáticas y eso obviamente complejiza cualquier decisión o incentivo de intentar contener ese movimiento, aunque la literatura dice que cuando esas condiciones de crisis no cambian, las personas van a cruzar igual. O sea, eso no solamente para los venezolanos, sino para los subsaharianos en Europa, para los sirios también, en fin. Y luego, ¿cuál ha sido la política? O sea, primero una pésima gestión y luego una política que lo que ha producido es una crispación y una exacerbación de los ánimos, criminalizando la migración. ¿Ya? Y un ejemplo que nosotros todos lo vimos, las expulsiones que se han realizado con una teatralidad, ¿no es cierto?, innecesaria, pero muy efectista, como el uso de mamelucos, de personas que no iban contagiadas porque tenían PCR negativos, uso de esposas cuando las personas estaban siendo expulsadas por razones administrativas y no judiciales, y todo ese montaje que nosotros hemos podido ver y que evidentemente va generando porque si tú asocias insistentemente migración con delincuencia, migración con crimen organizado, narcotráfico y demás, evidentemente eso va quedando, ¿no es cierto? Y la gente cuando ya tiene a estas personas en Iquique, ¿no es cierto? Primero en Colchane, donde no ha habido un albergue, nada, las personas se han cobijado donde han podido. Yo creo que todos conocemos aquí Colchane, los que vivimos acá en el norte o el altiplano, y sabemos que en las noches las temperaturas bajan bajo cero, el invierno en particular es muy duro, la radiación en el día es tremenda, y creo que cualquier persona que le toque quedarse ahí a la intemperie va a buscar cobijo donde pueda. Y claro, y ahí tenemos hechos que evidentemente caen en el delito, que es la ocupación de vivienda, pero ha sido la desesperación, y yo con esto no quiero justificar algo, sino solamente intentar comprender por qué ha ocurrido eso. Y Carabineros en Colchane, la comisaría, lo que ha hecho de manera muy autónoma, digamos, de una iniciativa muy de la comisaría, ha sido implementar un campamento en su propio patio, ¿ya? Con recursos de la UIAM y con carpas de carabineros para cobijar sobre todo a mujeres, a bebés, ¿no es cierto?, y a personas adultas o mayores, porque la autoridad del lugar tampoco ha abierto un espacio para eso. Entonces, claro, ¿qué tenemos? Gente en situación de calle. Y lo que tenemos en Iquique, después eso se transporta a Iquique. En Iquique tampoco ha habido un albergue, la gente entra a los albergues sanitarios, salen de ahí. Estas personas han llegado empobrecidas, exhaustas, han venido muchos a pie, muchos por aventón, como dicen ellos, es decir, haciendo dedo, algunos en autobús, otros como han podido, pagando sobreprecio, en fin, eso también está bastante documentado. Y llegan acá y no tienen ya recursos, empiezan a pedir la calle, como lo hemos visto, se autodenunciaron, tienen temor a la expulsión, eh, obviamente andan como escondidos porque, claro, Plaza Brasil era lo visible, pero había mucha gente en la playa, arrinconada de alguna forma, en distintos espacios, ahí bueno, donde fue la quema de los enseres. Entonces llevamos meses en una situación de crisis humanitaria porque no se ha gestionado desde el punto de vista del reconocimiento de los derechos humanos. O sea, ni siquiera estamos diciendo que sea excepcional, sino que Chile actúe con los estándares humanitarios a los que ha adscrito. Pero hay un tema también ahí
esto lo decía, ya ponía de ejemplo lo que pasa en Europa, por ejemplo, las personas que cruzan el Mediterráneo, que llegan desde Medio Oriente, Europa del Este, también lo que pasa que hemos visto los últimos días entre México y Estados Unidos, por ejemplo. Tarapacá claramente no va a ser ni la primera ni la última zona del mundo que va a recibir o que va a tener este tipo de crisis migratoria. Por ende, uno sabía un poco que se podían generar movimientos, sentimientos nacionalistas, de defensa del país, etcétera. Por lo mismo, se pudo haber evitado lo que ocurrió el sábado, porque fue un día después del desalojo. El desalojo sabíamos que había una orden desde los primeros días de julio, y sabíamos también que este campamento improvisado se había instalado por lo menos desde inicios del año. Entonces, se pudo haber hecho antes, se pudo haber evitado que se generara este resentimiento de algunos vecinos, que no se justifica de ninguna forma, pero que sabemos que es parte del proceso, que se generan movimientos nacionalistas en los países que reciben flujos migratorios. Y yo creo que sí, que se pudo, sí, como te digo, la gestión ha sido pésima, además acompañada de un discurso que lo único que hizo fue alimentar la xenofobia y el racismo, al generar esta distancia, ¿no es cierto?, al imputarle al otro que era delincuente o vector del COVID, en fin, evidentemente, o sea, si se hubiese cuidado desde el lenguaje, o sea, porque como yo les decía como antes de empezar, el tema migratorio es complejo y hay que abordarlo desde distintas dimensiones, desde las relaciones internacionales entre países. El pacto de las migraciones sería, Chile no ha adherido, pero es justamente un pacto que permite coordinar acciones conjuntas con los países vecinos. Esa sería una gran acción. Luego, una política migratoria que ponga en el centro los derechos de las personas. Y esa política no ha sido así. O sea, la ley que tenemos hoy día cerró la posibilidad de regularizar a todas las personas que han ingresado después del cierre de la frontera. Entonces, eso ya genera una dificultad porque en pandemia, o sea, es un periodo, o sea, primero una situación excepcional. Colombia ha reconocido, les ha dado una visa transitoria a los venezolanos. Brasil ha reconocido el refugio. Entonces, y Chile queda por fuera de este tipo de medidas en una complejidad tan grande como la que nos ha tocado vivir estos últimos dos años y que además ha sido un fenómeno mundial. Muchas gracias, Marcela. Conversamos con Marcela Tapia, profesora y magíster en Historia, académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat, y que dirige actualmente el doctorado en estudios transfronterizos de la UNAP, especialista en temas de migración. Muchas gracias, Marcela. Gracias, cuando quieran.